Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En esta tarde, agradecidos por reunirnos alrededor de su palabra en el calor del Espíritu Santo, que es el que nos va a traer la revelación de su palabra, en la expectativa de lo que el Señor ha de darnos en esta hora. Les invito, para dar comienzo a este servicio, abran sus Biblias en el Salmo, es un salmo muy conocido, Salmo 150. Vamos a leer este hermoso salmo para la gloria del Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta tarde. Les invito a todos a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos, Señor, por permitirnos en esta hora estar juntos. Señor, eso solo lo hace tu Espíritu. Que juntos nos reunamos en un compañerismo alrededor de tu palabra y en la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pido, Padre amado, por cada uno de aquellos que tu Espíritu va a tocar. Sí, tu Espíritu va a tocar y va a hacer que ellos escuchen este mensaje. Padre amado, que ellos puedan recibir revelación de tu palabra. Que ese velo de pecado que pudieran tener en esta hora sea quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay algún hermano que tiene un velo de religión, lo pueda, Señor, quitarse ese velo para que pueda recibir tu voluntad, tu palabra, Señor, que es la que hará la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros. Tú quieres tener compañerismo con nosotros, pero debemos dar un paso. Y en estos cultos queremos, Señor, que la palabra salga a cada corazón y concientice a cada uno de aquellos que forman parte de tu plan y propósito, predestinados para vida. Solo tú los conoces, solo tú los sabes. Tú has de lidiar con ellos, Señor, y que todo lo que la haga en esta tarde sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Bendice a los músicos. La unción de tu Espíritu sea con ellos en esta tarde. Señor, bendice, Padre amado, a los que han de oír la palabra. Señor, que el beneficio de la palabra sea para ellos, recibiendo sanidad para sus cuerpos y liberación para sus almas. Porque en tu presencia no puede haber enfermedad y dolencia. Que todo aquel que entre en tu presencia, Señor, pueda recibir en esta hora liberación y sanidad para sus cuerpos y la petición de su corazón. Oh Dios, ponemos este servicio en tus manos. Bendice al predicador que va a traer la palabra. Señor, úngelo y que corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe los cánticos y las alabanzas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que cantemos juntos
este precioso himno. Oh, alabemos al gran Rey. Sol mayor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es él del más alto honor. Aleluya. Para los que tienen himnario en la página 41. Todos para la gloria del Señor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, su amor ¿qué lengua dirá? ¿Qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por una vez más. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por sí.
Señor Jesucristo, el cual nos ha colocado en una roca firme y nada ni nadie podrá movernos de esa roca firme. Tenemos motivos para alabar el nombre del Señor. En la página 19 para los que tienen el himnario. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Todos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte. Puedo en Él confiar, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Este, yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenecer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues vengo a darle un testimonio de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Y bueno, yo soy hija de mis padres, ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud, porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios. Habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues. Y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana y yo me alarmo, me enervio, desesperada, yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré y hablé con el Señor que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana.
Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron. Y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital. Bueno, ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo del un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que, prueba que el Señor, pues, visto su mano, como Él a través de tantos vasos, pues, he visto la gloria del Señor. Mi hermana, sanó, lo de mi padre, tuvo un infarto, y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y bueno, le dieron 2 infartos en el año pasado, y él fue sano de eso para la gloria del Señor, y muchos otros casos en mi vida, que hasta la salud de mis hijos, y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y bueno, le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno, y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje El Espíritu de la Palabra, parte 2. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor una vez más por estar en este lugar, frente a estas cámaras, para llevar la palabra eterna del Señor, y continuando pues con el tema anterior sobre el Espíritu de la Palabra. Y cuando estamos hablando del Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, no la palabra de ningún hombre, sino la palabra eterna e infalible de Dios, que es la que vive y permanece para siempre. Y leemos nuevamente pues el capítulo 1 del libro de San Juan. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Dios bendiga hasta aquí su palabra y vamos a ponernos en sus manos para que él entonces nos abra los sentidos y por la revelación que tenemos que conocerla a través de él, porque él dijo a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Entonces cuando vemos esta palabra, hay cosas encubiertas que solamente Dios las puede revelar en su corazón y entonces usted las va a entender. Vamos a pedir la revelación al Señor y que sea el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el que diga estas palabras, el que hable y usted abra su corazón y entonces Dios le bendecirá. Padre, gracias te damos una vez más por esta hora cuando podemos, Señor, abrir tu palabra sagrada, Señor, y sabemos que la podemos abrir con nuestras manos, pero en el Espíritu tú eres el que la revelas porque tú eres el que inspiraste, Señor, esta palabra a aquellos hombres en el pasado para que nosotros hoy pudiéramos, Señor, por la revelación tuya, Señor, conocer estas profundidades que tú tenías previstas para aquellos que te aman y quieran, Señor, verdaderamente conocer la luz de hoy, porque tú eres la luz. Juan no era la luz, sino que él dio testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gracias te damos por este momento cuando podemos buscar tu presencia, tu guianza, Señor, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la jefatura, Señor, porque tú eres la preeminencia. Por ti fueron hechas todas las cosas y para ti, Señor. Gracias te damos. Ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, abre nuestros labios y abre el corazón a aquellos que oyen tu palabra para que ellos entiendan entonces por tu Espíritu, Señor, qué es lo que quieres tú con cada vida. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, gracias le damos al Señor porque en realidad pues creemos que cuando Dios habla, esa palabra no vuelve atrás. La Biblia dice que no vuelve a él vacía, sino que hace aquello para lo cual él envía. Y si él envía su palabra, entonces, perdón, él la unge su palabra para que entonces haga el propósito por el cual él envía. Y entonces creemos pues que esta palabra desde el principio, cuando él dijo sea la luz, pues pasarían cuánto tiempo. No se sabe cuánto tiempo pasó después que él dijo sea la luz, pero la luz apareció porque Dios habló. Y hablábamos pues de que esa palabra se hizo carne y la Biblia dice aquí, este era en el principio con Dios. Entonces, si era en el principio con Dios y Dios es eterno, entonces él también, entonces estaba en él. Y por eso que dice, la palabra nos habla, ¿verdad?, de que el verbo se hizo carne. Entonces, cuando ese verbo se hizo carne, entonces en ese verbo estaban todas las características de Dios, porque el unigénito del Padre fue el que lo declaró. Él fue el que declaró quién era, el que lo hizo de carne, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos por las Escrituras que él dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todo lo que usted pueda ver fue hecho por él y para él. Entonces hablábamos de que y eso no quiere decir pues que Dios son dos o tres personas, sino que el verbo se hizo carne. Entonces, para que nosotros lo conociéramos, porque Dios es espíritu, y entonces hubo un redentor semejante a nosotros de carne para redimirnos del pecado que cometieron aquella parejita en el huerto del Edén. Y ese precio fue pagado con sangre. Él dio su vida para que usted y yo fuéramos sanos, para que usted y yo salvara nuestras almas él, para que usted y yo viviéramos contentos y felices, sabiendo que un cordero inocente pagó el precio por aquellos que tenían la culpa, que somos nosotros. Y entonces le damos gracias al Señor porque en su infinita gracia y misericordia
pues Él ha tomado, ¿verdad?, nuestras vidas para glorificarse, porque usted sabe que cuando Él pagó el precio, Él dijo, y le hicieron, lo maltrataron, le hicieron de todo, y Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En realidad ellos no sabían que estaban matando al Mesías, porque nosotros vemos que usted va hoy a los judíos que están allá, que ya han regresado de las naciones y están allá, ellos están esperando al Mesías, ellos no saben que mataron al Mesías. Ellos están esperando a alguien, ¿verdad?, que vaya a llegar la señal del Mesías, pero usted ve la historia de José y es el tipo perfecto del regreso del Señor a los judíos, porque ellos le preguntaron de dónde te hicieron esas heridas, y ahí entonces él, ¿verdad?, se dará a conocer. Ahí están los 144,000 que habla la Escritura, y ellos van a ser salvos. Entonces, siguiendo pues nuestro tema, Dios en cada edad ha tenido sus vasos escogidos donde ha depositado su palabra, así, ¿verdad?, en todas las edades. Usted sabe que hay 7 edades de la iglesia, el libro de Apocalipsis los habla, y han habido edades, y en cada edad Dios ha tomado sus vasos para entonces Él dar la palabra que le corresponde a cada edad, para entonces Él trabajar con el programa que Él tiene en cada edad. Entonces, en todos los tiempos Dios ha hablado y ha depositado su palabra, así como en Moisés, los apóstoles, los levitas, los mensajeros de cada edad, y usted ve que entonces Dios se le revela a sus siervos, los profetas, aquel hombre que Dios ha enviado. Por eso la Escritura dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque Él lo envía para ese tiempo, para que entonces usted y yo creamos a aquel hombre, a aquel mensajero, a aquel profeta que Dios envía, porque entonces ese hombre lleva el programa de Dios para el tiempo en el cual usted está viviendo. Entonces usted acepta el programa de Dios, ¿verdad?, por la Escritura, porque en la Escritura está todo el programa de Dios para cualquier edad. Entonces allí entonces usted entra, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y entonces Dios unge esa palabra con su espíritu, porque es la palabra de Él, no es la palabra suya ni la mía. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, que no le quitemos ni le agreguemos a su palabra, porque entonces resulta mal, resulta inválida o nula, como le dijo el Señor a aquellos religiosos en su día en Israel. Le dijo, ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. O sea, la han quebrantado, la han hecho nula a mis hijos, y por lo tanto Dios no puede hacer nada, porque si usted habla lo que Dios no habló, pues Dios no va a ungir la palabra suya. Él unge su palabra. Entonces cuando usted cree la palabra, entonces Dios, ¿verdad?, se ve obligado por su palabra, porque Él la prometió. Entonces nosotros sabemos que cuando Él unge su palabra, entonces usted tiene un resultado definitivo de su petición hacia Él. Lo que usted pida, entonces Él se lo da, porque Él prometió algo para usted, y Él entonces, cuando usted toma su palabra, entonces Él se ve obligado, entonces, por su espíritu, a ungirla, y usted ve los resultados entonces. Por eso fue que el Señor, allá en Isaías 61, Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ahí usted lee, ¿verdad?, para qué fue que vino el Mesías. Entonces allí Dios, ¿verdad?, tuvo un avivamiento. Ahí tuvo el Señor un avivamiento, porque ahí estaba la palabra materializada. Se estaba cumpliendo la escritura de los profetas que habían hablado, ¿verdad?, de que vendría el Mesías, y ahí estaba el cumplimiento de una promesa que Dios había hablado. Entonces, eso es lo que es un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento es cuando Él promete algo y lo cumple, cuando usted lo cree. Ahí entonces hay un avivamiento, es algo que Él aviva en usted. Eso estaba como adormecido, y entonces viene el Espíritu y lo despierta, y entonces usted se goza y se alegra, y entonces Dios cumple su palabra. Ejemplo, usted está enfermo de X enfermedad, puede ser una enfermedad de cualquiera. Hay enfermedades mortales, ¿verdad?, como el cáncer y tuberculosis y tantas cosas, pero cuando usted, ¿verdad?, le cree al Señor, y Él dice en su palabra, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que sano todas tus dolencias, por la llaga del cual habéis sido sanados. Entonces usted toma esa palabra con el corazón,
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Aquí no en el intelecto, no, sino en el corazón. Usted puede tener la palabra de Dios en el intelecto, ahí está cero a la izquierda. Dios, ¿verdad?, es en su corazón donde usted tiene que creer para que Dios efectúe entonces lo que Él ha prometido para usted. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios en todo el tiempo ha tenido, ¿verdad?, esos hombres que traen la palabra para cada edad, Dios entonces, en esa edad, la gente que cree esa palabra que Dios trae y cree en el mensajero que Él envía, entonces recuerde que ese mensajero trae un programa de Dios, trae una obra de Dios y ese programa está en las Escrituras. Si no está en las Escrituras, entonces es el hombre que está hablando y no Dios, y Dios no tiene nada que ver con la palabra de usted ni la mía. Él no va a ungir su palabra ni la mía, es la palabra de Él la que unge. Entonces, cuando usted está quebrantando la palabra de Dios, los mandamientos, Dios no está obligado a nada de eso, a responderle o a ungir la palabra que usted habla, sino Él unge, es su palabra. Y hoy alguien tiene que ser el portador de su palabra en este día. Hoy tiene que haber un mensajero, tiene que haber alguien que sea portador de la palabra de Dios para que se cumpla entonces la Escritura en esa época, en esa edad en la cual él está viviendo. Entonces, en donde mora la palabra de Dios en donde mora la palabra de Dios para este día, allí tendrá que estar moviéndose el Espíritu de Dios. ¿Y dónde es que se mueve el Espíritu de Dios? Ahí es donde hay cosas sobrenaturales que el hombre, la ciencia, no puede hacer. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, hablan de el problema que hay climático, y la ciencia pues dice que es climático, ¿verdad que sí? Pero nosotros estamos viendo por la Escritura que eso Dios lo advirtió en Mateo 24, que vendrían todas estas cosas antes de que el Señor viniera. Porque ahí está Mateo 24 cuando el Señor y los apóstoles le hacen las preguntas al Señor y le dice qué señales habrá del fin del mundo y qué señales habrá de tu venida. Entonces, esto que estamos viendo sencillamente es principio de dolores. Porque la Biblia dice que habrá terremotos, habrá olas, habrá tantas cosas que están sucediendo ahorita, pero eso no es el final. Eso es principio de dolores. Entonces, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque la Escritura se está cumpliendo y sabemos que para este tiempo Dios iba a mandar una palabra restauradora, y esa palabra restauradora es de Él, y Él viene y la une con su Espíritu para aquellos que están preparados para recibir, ¿verdad?, la restauración que Él prometió en Joel. Entonces, ¿qué restauración? Es volver a su condición original, ¿verdad?, lo que estaba. Por ejemplo, usted agarra una mesa y esta mesa está desarmada, está volada, entonces usted viene, la agarra y la vuelve, la arma y la pone en la condición original en la cual estaba. Entonces, ¿qué está pasando con la restauración que Dios prometió para hoy? Dios está volviendo al hombre, ¿verdad?, caído, de la condición caída, lo está restaurando a su palabra, a como él era al principio. Ahora, como era el hombre al principio, antes de pecar, era un pequeño Dios aquí en la tierra, porque en el libro de Génesis el Señor le dijo que se enseñoreara, era subyugara, y que, ¿verdad?, él iba a ser como un pequeño Dios aquí en la tierra. Entonces, que se enseñoreara, que él iba a ser un pequeño Dios. Entonces, ese pequeño Dios que tenía aquí en la tierra, que era Adán, ese hombre cayó en pecado, y entonces había que pagar un precio, ¿verdad?, para que ese hombre que pecó y esa mujer que pecó, no fuera a perderse, sino que fuera redimido, y por eso el Señor Jesús fue a la cruz, para entonces lo que Adán no hizo, Dios sí lo hizo. Entonces nosotros vemos que el que viene por Adán es muerte, ¿verdad?, pero los que vienen por Cristo es vida. Ahora, la palabra de Dios es eterna y Él prometió una restauración para este tiempo. Y yo veo que la naturaleza está como, porque la Biblia dice que la naturaleza y nosotros mismos gemimos por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la manifestación de los hijos de Dios? Porque Dios va a dar a conocer a sus hijos aquí en la tierra, Él manifestándose en sus hijos, como, ¿verdad?, lo hizo allá en el principio. Allá Adán era un pequeño Dios. Ahora, la naturaleza está, ¿verdad?, está como agitada,
porque ella quiere volver a como estaba también al principio, porque su amo que cayó, que fue Adán, la naturaleza lamentablemente también cayó juntamente con su amo, y usted ve que la Biblia dice, cardos te producirá, o sea que la tierra no tenía espina, matas de espina, y el pecado vino y, vamos a decir, interrumpió el plan de Dios por un tiempo, pero otra vez volverá entonces a ser como antes. Y usted ve que el tiempo está así muy corto, la eternidad está absorbiendo el tiempo, y usted ve cómo pasan los días muy rápido, porque un día de esto la eternidad volverá. Entonces hubo una interrupción de eternidad a tiempo, porque Dios tenía un plan que ejecutar y lo hizo, y ya ese plan está por terminarse, ¿verdad? El plan de redención está por terminar, porque ya los redimidos están siendo llamados, y entonces vendrá el fin, y Él se llevará su novia que compró en la cruz del Calvario con su sangre, y entonces vendrá el fin. Ahí sí vendrá definitivamente la gran tribulación. Bueno, continuando con nuestro tema, entonces nosotros vemos que si usted se fija, un hombre es conocido por su carácter, es conocido por sus obras. Si nosotros pensáramos cómo Dios muestra su carácter por sus obras, Él tiene su propio carácter y Él hizo sus obras. Y si usted mira sus obras, cuán grandes son sus obras. Entonces, ahora permítame retar a todo científico en el mundo que me haga un árbol. Permítanme retar a todo científico en el mundo que me haga una simple ramita de, usted sabe, de una pajita, de un césped, de una grama, y usted verá que es totalmente imposible que la ciencia pueda hacer eso. Por eso Dios es Dios y Él es el creador de todas las cosas, y nadie puede hacer lo que Dios hace porque Él es el gran creador. Bueno, entonces parece al pensar sobre esto. Entonces parece al pensar sobre estas cosas que pudiera haber un posicionamiento por la lectura de la palabra, una fe que iría más allá de las concepciones intelectuales hasta dentro del corazón. Jesús dijo, si tú dices en tu corazón. En el intelecto usted puede decir muchas cosas, pero en el corazón no, porque ahí es donde Dios está. Ese es el trono de Dios en el hombre. Ahora, nos frustramos completamente en nuestras mentes y salimos y decimos, oh, yo vi hacer eso. Y de vez en cuando solo se da un brinco, un salto y demás, pero parece como que simplemente no se puede hacer que funcione correctamente. Es porque tratamos de mezclar lo intelectual con lo sobrenatural. Ellos no tienen nada que ver el uno con el otro en lo absoluto. El intelecto dirá una cosa y lo sobrenatural dirá otra. Entonces nosotros vemos que es un Dios sobrenatural. Entonces, fe, ¿verdad? Sabemos que fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero es la demostración de las cosas que se esperan. Entonces nosotros estamos, ¿verdad? Si usted está enfermo, usted está esperando, si le busca a Dios, ¿verdad? Una sanidad sobrenatural, porque el único que haga milagros es Dios, ¿verdad? Usted puede ver que hay personas, bueno, aquí está uno parado en este púlpito, que le dieron 3 infartos y los médicos pues dijeron que que tenía que tener el corazón abierto, la operación, y Dios en su infinita gracia, misericordia, no permitió, ¿verdad?, que eso sucediera, porque el catéter no entró al corazón porque estaba obstruida las venas, ahí adentro. Pero el Señor dijo, no es necesario que se haga cirugía, porque la mano de Él, ¿verdad?, estaba allí, y Él lo dijo, y me dijo el nombre y todo, Isaías, el ángel de la muerte te estaba rondeando, pero yo mandé mi ángel y te libró de la muerte. Pero ahí estamos, ¿ve? Lo que estamos hablando es algo sobrenatural. Si usted cree con su corazón, Dios se ve obligado por su palabra, ¿verdad?, a responderle, porque con el corazón
se cree. Y con la boca se hace confesión de lo que usted tiene en su corazón, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que está hablando. Ahora, cuando eso sucedió, entonces Dios, ¿verdad? En su gracia y su misericordia, Él tiene el poder, Él hizo este cuerpo, Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. No, para Él no hay nada imposible. Dios no tiene, puede hacer, el hombre, la ciencia llega hasta donde Él ha aprendido, ¿verdad? Y la ciencia es buena porque a usted le alivia, lo ayuda, pero en realidad el que sana es Dios, porque los tejidos los une, es Dios. Porque el hombre cose allí donde se opera, pero el que une los tejidos en la carne, ¿verdad? Es Dios. El médico no puede hacer eso, sencillamente Él lo ayuda. Ahora, y todo hombre que es guiado por el Espíritu de Dios no pone ninguna atención al intelecto, sino que Él es guiado de su corazón por el Espíritu de Dios. Él es malentendido, la gente dice, oh, ¿cómo pudiera hacer eso? Eso es imposible. ¿Cómo es que un hombre que ya esté muerto vuelva otra vez a resucitar? Pues eso lo hace Dios. Entonces, un hombre que el médico le da el diagnóstico y usted está desahuciado, usted dentro de 3 días se va a morir. Bueno, y si ese hombre no le cree al médico, sino que le cree a Dios, porque la palabra dice, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu sanador. Y no está definiendo cuál enfermedad, todas las enfermedades que vengan, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Esas son las obras del diablo. Entonces, ninguna enfermedad viene de Dios. Simplemente que Dios derrota al diablo cuando usted le cree. Cuando usted le cree a Dios, Dios entonces tiene una promesa para usted y para mí de sanarlo. Y su alma también tiene una promesa. Cuando usted cree que está perdido, que ya no tiene perdón de nada, usted quizás se quiere meter un tiro, se quiere suicidar. Yo quiero decirle que la Biblia habla, ¿verdad?, que Dios perdona el pecado del hombre. Lo único que no perdona a Dios es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y eso es algo que Dios está haciendo y usted dice que es el diablo. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad?, de lo que usted observa, y es mejor, ¿verdad?, quedarse quieto y ver algo y no hablar, porque eso es peligroso, una blasfemia. Y todo hombre es guiado por el Espíritu de Dios, no pone ninguna atención, ¿verdad?, al intelecto, sino que se va a lo espiritual. Ahora, yo estoy recibiendo, ¿verdad?, hermano Bajan dice que él recibía cartas de mucha gente por enfermedades y cosas, pero lo maravilloso de Dios, ¿verdad?, es que Él prometió, ¿verdad?, sanar a los enfermos, y Él cumple su palabra cuando usted le cree. Por lo tanto, nosotros no miramos a lo que vemos, sino que miramos a esas cosas que no vemos, a lo que Dios dice en el corazón. Por eso Pablo en sus epístolas dice, nosotros no nos podemos guiar por esta vista, sino por lo que Dios dice. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? Que Dios demanda es que nosotros tengamos fe en Él. Usted no lo ve, pero aquí está su palabra, eterna y viva, y somos testigos, pues, de que lo que Él habla, y usted llena los requisitos, ¿verdad?, para que Él cumpla su promesa, sin duda que Él la cumple. Por ejemplo, allá en Israel, ¿verdad?, aquellos discípulos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿tendrá usted el Espíritu Santo si no llena los requisitos de Dios y no se bautiza en el nombre de Jesucristo? Pues quiero decirle que no, porque si usted se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted está bautizándose en los títulos, más no en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios está en su palabra, y cuando usted cumple la palabra de Dios, entonces ahí está el Espíritu de Dios ungiendo esa palabra, y Él cumple lo que dice, entonces le da el Espíritu Santo. Pero si usted no hace como dice Dios, usted estará, ¿verdad?, fuera de borda. Ahora,
pudiéramos poner atención a estas cosas, cuanto mucho más a la sanidad divina. Dios, si Dios hizo la promesa y se ancla en el corazón, bueno, ¿para qué necesitamos ya más el intelecto? Yo no miro a mi aflicción, yo no miro a mis síntomas, yo miro a lo que Dios dijo al respecto, porque después de todo, Él es el jefe y el jefe supremo. Si el doctor dijo esto y eso y le dio un diagnóstico y le dice usted va a morir dentro de 3 días, pues Dios te dice que Él es Jehová tu sanador, y entonces vamos al intelecto. Si usted cree en el intelecto, lo que le dice el médico, o cree lo que le dice Dios, que Él sí cumple lo que dice. Porque el médico, hasta donde él estudió, pues él lo ayuda, ¿cómo no? Pero la ciencia, pues, dice, ¿verdad? Si una persona tiene cáncer, pues usted sabe que dice usted va a morir. Pero Dios le dice, yo te doy vida. Si tú me crees, yo te doy vida. Y lo hemos visto más de una vez, soy testigo de eso, de muchas cosas que Dios ha hecho, hasta ha resucitado muertos que científicamente está comprobado que lo han examinado, este hombre está muerto y Dios lo ha levantado. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es un Dios resucitado, ese es un Dios que no está crucificado allí, ¿verdad? No es un Dios que se quedó en la tumba, porque la gente le va a creer a usted, es el Cristo que usted le predica. Si usted le predica un Cristo histórico, pues esa persona creerá un Cristo histórico, pero si usted le predica un Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces ya es diferente, ¿verdad? Es como usted le presente a Cristo a la persona. Ahora, si usted intenta jactarse de eso, no obrará. Si usted intenta razonarlo en su mente, diciendo, si la palabra de Dios está correcta, yo creo eso, yo creo que se cumplirá, yo creo que se cumplirá. Yo pienso eso. Bueno, si eso es intelectualmente, más le valdría a usted parar de pensarlo de esa manera, porque usted lo está pensando en el intelecto. Pero cuando sale del corazón, ahí es donde Dios mira, ¿verdad?, lo que usted cree. Y hasta que algo baje al interior de usted, que solamente diga que es así, y eso es todo el asunto. No hay suficientes diablos atormentadores que pudieran quitárselo a usted. Es algo que el interior llamado el corazón, ahí es donde la fe verdadera encuentra su lugar de reposo. Y si usted, la fe suya está fundamentada sobre la palabra de Dios, pues imagínese usted, ahí está. Ahí está lo que Dios quiere, que usted fundamente su fe es en lo que Él dice, porque Él cumple lo que dice. Entonces el intelecto intentará razonar al respecto y seamos razonables, pero la fe no tiene razonamientos. Ella solo tiene una cosa, y esa es que la palabra de Dios está correcta. Ahí es donde el alma se para y reposa eternamente allí mismo, en donde Dios así lo dijo, no en una jactancia, sino sabiéndolo que es verdadero lo que Dios ha dicho. Entonces, y la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. Tiene que haber un Dios, o no habría tierra. Tiene que haber un creador, o no habría creación. Y si esta palabra por la que Él creó la tierra da la promesa, tiene que crear exactamente lo que fue creado en esta tierra en el principio por su palabra. Por su palabra fueron creados todo lo que usted ve con estos ojos. Entonces, Él es infalible. Y la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. Tiene que haber un Dios, o no había tierra, y eso es la verdad. Cuando Dios dijo, sea, y pudiera haber tomado 10 billones de años, yo no sé cuánto tiempo se tomó, pero cuánto tiempo se tomó, eso nada significó, porque Dios es eterno. Y Él dijo, sea, y empezó a desarrollarse porque Dios tomó su propia palabra y creyó lo que Él dijo. Y si su palabra de su creación, su obra aquí, prueba que Él es el creador, ¿por qué entonces no podemos nosotros tomar su palabra por lo que ella dice y creerla?
puesto que es la misma palabra del Creador, ahora sus obras dan testimonio de su carácter o de lo que Él es. Entonces, cuando usted toma a Dios en su palabra, Dios hace lo que Él dice porque usted le cree. Entonces, cuando a mí me dio lo que me dio en el corazón, pues yo creí lo que la palabra dice y por su gracia y misericordia Dios extendió su mano y sucedió algo sobrenatural. Ya lo que el médico dijo, si usted no se opera el corazón en 7 días, ya usted no vivirá. Bueno, yo le creí a Dios y entonces Dios en su infinita gracia y misericordia pues actuó de la manera que actuó porque yo fui a la palabra y le creí lo que Él dijo. Ahora, fíjense en esto. Ahora, antes de que Dios, el infalible, pueda hablar algo, tiene que ser perfecto porque únicamente, si viene de Dios, viene de un canal perfecto. Porque Dios es perfecto. Ahora, fíjense en esto. Toda la gente, todos los hombres son reconocidos por sus obras. Cuando el gran puente municipal, allá, hablando de Australia, cuando hicieron un puente, fue construido, ¿verdad? Y cuando ellos enviaron alrededor del mundo para conseguir constructores de puentes, pues ninguno se atrevió a fabricar porque había mucha agua allí y el que fabricara ese puente, pues se iba a caer. Se iba a caer, ¿verdad? Pero llegó alguien, ¿verdad? Y empezó a estudiar y llegó hasta el fondo, hasta donde consiguió tierra, hasta donde consiguió roca y el hombre hizo el puente. Y entonces vemos que él estudió bien el terreno y hizo el puente. Entonces él se puso a obrar, hizo lo que hizo. Él se puso a probar los terrenos, él se puso a probar y sondeó las profundidades del lecho de arena movediza. Él probó cada perno de anclaje, él probó cada pedazo de madera, cada pedazo de metal, cada concreto. Todo tenía que ser probado porque era un reto. Ninguno se atrevía a fabricar porque el terreno era movedizo y había mucha agua y había que llegar muy profundo para entonces, ¿verdad?, llegar a hacer lo que hizo. Perfectamente por causa de que ese gran nombre y su carácter y su habilidad descansaba si ese puente quedaba en pie o no, y era un reto y el hombre pues se atrevió a hacerlo. Oh, mi alma exclama, aleluya al Señor, cuando yo pienso que Dios pone en su iglesia mejor que él puede, lo mejor que él puede encontrar. Dios toma a sus hijos y los prueba con una prueba de ácido. Luego él los coloca en el cuerpo de Cristo porque son probados. Ellos creen, ellos han pasado a través de las luchas, han tenido la experiencia, son testigos de él. Ellos saben lo que está hablando, no solo una concepción intelectual, pero han sido nacidos de nuevo del precioso Espíritu Santo y probados por el tiempo y con luchas hasta que sus almas están puestas como pedernales hacia el Calvario. Sí, porque a través del sufrimiento y las luchas y las pruebas es que usted va a forjar un carácter y Dios pasa por la prueba para que usted sea un cristiano verdadero. Y cuando llega la prueba, ya usted ha pasado por esas arenas candentes donde el Señor lo ha adiestrado a usted para que cuando llegue lo difícil, ya usted sabe que está adiestrado. Yo fui un soldado y a uno lo adiestran en cualquier terreno, a uno le enseñan muchas cosas allí, cómo es que tiene que actuar con el enemigo, cómo es que tiene que andar en el monte, y lo adiestran para que usted pueda enfrentarse al enemigo con lo que tiene, con el conocimiento que le han dado y con las armas que tiene. Usted puede enfrentarse al enemigo porque ya usted tiene un conocimiento de que su enemigo no va a jugar con usted, sino que le va a tirar de verdad para matarlo. Entonces usted sabe que es así. Dios sabe, ¿verdad?, que tenemos un enemigo, ¿verdad?, que nos está tirando a matar con enfermedades, con angustias, con dolores, con tantas cosas. Pero Dios, sabiendo quién es el enemigo nuestro, Él nos dio un arma más poderosa que la que tiene Él. Porque el arma del diablo es el razonamiento. Que usted razone la palabra de Dios
para que entonces no haga efecto, y Él conoce eso. Recuerda que Él estuvo en el cielo y Él sabe cómo es Dios. Entonces, Él sabe que Dios no permite que su palabra sea hibridada. Él sabe que si su razonamiento, Él lo lleva al razonamiento a usted, a la palabra de Dios, Él sabe que Dios no va a actuar, porque Dios no actúa con el razonamiento, Dios actúa con la fe que usted tiene en su palabra. Por eso es que hay muchos cristianos, ¿verdad?, derrotados, porque se ponen a razonar la palabra y la palabra no se puede razonar, porque el Señor no le dijo a usted que la entendiera, Él le dijo que la creyera, que tuviera fe en lo que Él dice. Así su intelecto y su razonamiento le digo, eso es imposible. ¿Cómo cree que usted que un hombre que después que esté muerto va a resucitar? Pues quiero decirle que la Biblia habla de 4 días que tuvo un hombre muerto llamado Lázaro y el Señor lo levantó de allí. Entonces, ¿seremos capaces de creerle a un Dios de esa índole? ¿Seremos capaces de creer a un Dios que es sobrenatural y que para Él no hay nada imposible? Bueno, por eso fue que el Señor le dijo a aquellos religiosos en su día, ustedes han quebrantado mi palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Cuáles eran las tradiciones? Ya los días de los milagros pasaron, dicen hoy. Ya eso del bautismo del Espíritu Santo, eso no existe, eso era para los apóstoles. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice eso en la Biblia, que eso ya están los apóstoles? Él dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que Él hizo ayer lo hace hoy. Entonces, han quebrantado hoy también la palabra de Dios, como el Señor le dijo a aquellos, ustedes han quebrantado la palabra de Dios y han seguido las tradiciones de los ancianos y han apartado el mandamiento de Dios y han hecho nula la palabra de Dios para con mis hijos. Por eso en Ezequiel dice, ay de los pastores que no hablaron mi palabra, porque entonces las ovejas comen cualquier cosa que no deben comer. Y la oveja tiene que comer la palabra de Dios porque para eso fue hecha la oveja, para que comiera palabra de Dios y se alimentara con su palabra. Pero cuando usted como pastor o ministro le da un alimento que no es la palabra de Dios, pues Dios lo va, ¿verdad?, a confrontar a usted un día y le va a decir que por qué no le dio el alimento que le correspondía a una oveja. Entonces, nosotros vemos que si ellos son probados por el tiempo, ellos son los testigos de su poder. Y a través de eso, Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria para que el hombre que está cansado en el camino pueda entrar en la carretera y sentarse bajo el árbol en la frescura del día al lado del material probado por el tiempo. Cuando él está hablando aquí, está hablando del hombre que hizo ese puente, que nadie lo quería hacer, y todo el material que él agarró lo probó y lo probó y lo probó todo, la arena, todo, el concreto, todo el material, el metal lo probó y bueno, vemos que el hombre hizo lo que hizo. Y entonces cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios ha construido, ¿verdad?, está construyendo una iglesia, ¿verdad?, probada por Él para que aguante todas las embestidas del enemigo y también, ¿verdad?, para que quede avergonzado el diablo con todas sus artimañas. Dios ha construido un puente para que usted descanse en él. De las circunstancias, eso no es un obstáculo en el camino. Dios tiene material probado por el tiempo como un testigo y Él lo coloca. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon ahí al lado y le dijeron al constructor, muchos de los críticos, nunca podrá quedarse en pie. Tú haces ese puente y se va a caer, le decían. Así han dicho ellos, la iglesia nunca se levantará. Así ha dicho ellos los milagros, los días de los milagros han pasado. Así también han dicho ellos que la religión chapada de la antigua no puede ser ya más disfrutada. Quiero decirles que yo la estoy disfrutando porque esa es la religión que perdurará, la que fue en el principio, y usted sabe que esa doctrina del principio, el Señor la trajo, los discípulos la siguieron, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y Él se fue, y los discípulos hicieron sus obras,
Y ahora, hoy aquí en esta edad, después de 2000 y tantos de años, también hay una iglesia que hoy cree que Él es el mismo de ayer, hoy por siempre, y somos testigos de que estamos viendo cosas sobrenaturales en las cuales en el intelecto el hombre no puede hacer eso, lo hace Dios. Lo hace Dios, porque ¿cómo es que una persona con artritis, con las manos así, el médico, ¿verdad?, no puede hacer nada, sino que las manos engarrotadas? Hay una oración y el Señor viene y le pone su mano normal. Mujeres con quistes en los ovarios y los han expulsado pelotas grandes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Eso cuando usted le cree con el corazón. Personas inválidas con silla de ruedas han sido levantadas. Entonces, ¿los días de los milagros han pasado? No. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él no dijo, las obras que yo hago van a ser nada más para los discípulos, para los apóstoles. No, Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis. Y cuando dice vosotros, está hablando de cada hijo que Dios tiene en cada edad, de cada iglesia, de cada edad, porque resulta que esos hijos manifestados en cada edad le creen a Dios. Entonces hoy hay hijos manifestados que le creen a Dios y ese es un avivamiento. Porque cuando es un avivamiento es algo, ¿verdad?, que Dios tiene en su palabra una promesa y usted la cree y se materializa en usted. Ejemplo, si usted es un hombre pecador, si usted fue un hombre, bueno, lleno de pecado, y usted un día llegó y dijo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, en el corazón, ¿verdad? Y usted lo creyó de verdad y llenó los requisitos para ser un cristiano. Ahora, si usted tomaba, ya no toma. Si usted tenía 2 y 3 mujeres, pues ya no la tiene. Si usted era ladrón, ya no es. Si usted era fumaba droga, ya no toma. Algo sucedió en su vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque llegó el Espíritu de Dios y quemó toda esa malicia que usted tenía y yo también tenía. La quemó con su Espíritu Santo, con el fuego de Dios. Y entonces usted es un hombre, un caballero hoy, y usted es una dama también cuando acepta a Jesucristo como su Salvador. Entonces, Dios ha tomado a cristianos y los ha probado. Tuvo que cepillarlos y cepillarlos y cepillarlos hasta que finalmente uno de esos días Él llegó a la roca sólida. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que ese hombre hizo profundidades allá en el puente, en el agua, y llegó a la roca allá abajo, y ahí hizo el fundamento, o sea, el fundamento para hacer el puente. Ahora Dios ha probado también a sus hijos, ¿verdad? Y los ha traído a la roca sólida, y esa roca es Cristo Jesús. Algunos hombres solo toman esa experiencita diluida de un apretón de manos y de unirse a la iglesia y de ser rociado unas cuantas veces o bautizados o algo, pero la va echando fuera todas las arenas movedizas hasta que Él es anclado en la roca, Jesucristo. Todos los diablos atormentadores no pueden moverlo de allí, porque ahí está la roca sólida, inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Entonces, el constructor del puente sabía lo que él estaba haciendo. Y cuando finalmente estaba terminando, algunos de ellos dijeron, no quedará en pie, será peligroso para cualquier cosa que lo cruce. El que se mete en ese puente con un carro a pie, lo que sea, se va a caer. Porque eso está fundamentado sobre el agua. No, eso está fundamentado sobre la roca. Y él juntó un grupo de ingenieros y con vía férrea, y ese día cuando ellos pasaron de un sitio a otro, atravesando el tramo, él puso sobre 8 grandes trenes de carga, cargados, y puso al alcalde de la ciudad en un coche y él se puso enfrente de eso, caminando, llevando la bandera, y mientras el gran ejército y las 8 grandes máquinas de vapor cargadas marcharon a lo largo de ese puente con el constructor tomando el primer lugar, yendo al frente, el puente ni siquiera se movió. Dios ha construido una iglesia
el diablo no la puede mover. Porque él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Eso es lo que el Señor está haciendo es, cuando Dios prueba a sus hijos y le da el mejor material, ¿verdad?, para construir ese edificio, que es la fe, entonces usted sabrá dónde está parado. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra y puso los fundamentos. Cuando él se encontró con el diablo, él fue probado por la palabra de Dios y él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando él lo llevó a él al pináculo del templo, él dijo, escrito está. ¿Ven el material que él estaba poniendo en su iglesia? Él lo llevó a la montaña y le mostró todos los grandes programas que él podía tener. Él dijo, escrito está. ¿Ve? Donde está la palabra está el Espíritu. Porque él sabía que al pronunciar la palabra, Dios la respaldaba. Y el diablo se quedó como que se le hubieran soltado 10.000 voltios. Lo electrificó el Señor con la palabra y desapareció. Toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo. Y Él es el gran capitán que va delante de nosotros con su propia vestidura teñida en sangre, ondeando, pues a través del amor redentivo de la sangre, a construir, ¿verdad?, de esa sangre preciosa que Él derramó, a construir su iglesia. Y las lunas y las estrellas dieron testimonio. Cuando Él murió, los cielos testificaron. La tierra eructó, las rocas se partieron, la tierra dio testimonio y los santos que dormían en la tierra, en el polvo de la tierra, se levantaron y dieron testimonio de ese gran Dios todopoderoso. La gente pentecostés, cuando se burlaron de ellos, Pedro se levantó y testificó, pero esa misma vida que había sido sacada a golpe de él en el Calvario, fue vertida dentro de Pedro en la forma del Espíritu Santo, y él se paró allí como un testigo de la palabra de Dios, y él testificó con un texto de la Escritura que dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis. Pero esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él fue un testigo y yo hoy soy un testigo aquí que lo que dice la palabra es verdad. Un testigo ocular y en mi espíritu, en mi carne, comprobado que la palabra es infalible y ella no deja de ejecutarse cuando usted la cree. Él nunca se paró y dijo, miren caballeros, párense a un lado, yo quiero mostrarle a ustedes mi poder. Él dijo, yo tengo poder para hacer que este árbol haga esto y lo otro. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Ahora, regresemos a la Escritura que Jesús leímos. Jesús, bajando del monte, él tenía hambre y buscó un árbol y no había fruto en él. Él quizás nunca levantó su voz cuando vio aquella higuera. Él simplemente se acercó a él y no encontró nada en él. Así que él dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le dijo a la mata de higuera y se fue. Él simplemente se acercó a él y no encontró nada. Y fue cuando él maldijo esa higuera. Nosotros vemos, ¿verdad?, algo sobrenatural. Pedro lo oyó y el día siguiente, cuando él pasó, el árbol todavía estaba allí, pero estaba muerto. Y él comentó al respecto de cuán rápido ese árbol se había secado desde sus raíces. Jesús dijo, miren, no fue la culpa del árbol, todavía no era el tiempo de los higos, pero él lo hizo para magnificarse a sí mismo, para probarse a sí mismo. Él era el Mesías. Y eso fue uno de los testimonios de que él era el Mesías. Eso fue el sello de su mesiasgo. El último sello fue su resurrección y su ascensión. Eso fue el último sello de su mesiasgo. Lo que él hizo fue una prueba de que sí era. Ahora, él nunca anduvo por ahí diciendo, todos los árboles mueran. Él solo lo hizo allí para que los discípulos, quienes iban a escribir esta escritura después, supieran que él era el Mesías.
Ahora entonces, cuando Pedro hizo este comentario, mira cuán rápido el árbol se secó. Entonces él le dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero tiene que creer y tiene que tener un objetivo y un propósito escritural para que suceda eso, que se quite ese monte. Ejemplo, si Dios lo une a usted para una comisión y hay algo estorbando, como hizo Josué, él le dijo a la luna, al sol, que se parara ya a la luna, porque necesitaba tiempo para vencer sus enemigos. Él le dijo, nadie te puede hacer frente en los días de tu vida, le dijo. O sea, así como fui con Moisés, seré contigo. ¿Usted no cree que así le dice él a sus hijos? Cuando él lo une para un trabajo y usted va a hacer ese trabajo y tiene un propósito divino de Dios y un objetivo que Dios le da a usted, usted puede parar al diablo, la naturaleza, cualquier cosa que se atraviese, porque usted está comisionado por Dios con un propósito y hacer un trabajo, y usted tiene la autoridad sobre la naturaleza y sobre cualquier diablo de apartarse, porque usted lleva una comisión de parte de Dios. Eso es entonces, se cumple la escritura. Si hay un monte atravesado por ahí, usted le dice, apártate que yo voy a una comisión de Dios, porque ahí hay unas personas que yo tengo que llevar el mensaje para salvar sus almas, y algo le está estorbando. Hay muchos montes que se pueden parar enfrente suyo para impedir que usted haga el trabajo que Dios lo manda, y usted tiene la autoridad dada por Dios, la unción, para apartar eso. Ahora, escuchen, eso es parte del material en esta gran economía de Dios. Este gran barco en el que nosotros estamos, el barco antiguo de Sión, en el cuerpo de Cristo. Ahora entraré al testimonio. Ha sido por algún tiempo que yo he observado esto, y ahora escuchen atentamente como una pequeña enseñanza. Ha habido ocasiones en la vida cuando yo he mirado el sufrimiento y veo a aquellos quienes son afligidos y atormentados con poderes demoníacos, y mi corazón sencillamente sangra por ellos, y sin embargo me han llamado por teléfono y en las reuniones ese clamor y ese sentir y esa atracción y ese jalón, y es tan duro decirle no a esas personas. Francamente yo no puedo hacerlo. Alguien lo dice por mí. Yo no puedo llegar a ellos. ¿Cómo sangra mi corazón por ellos día tras día? Yo paso por las torturas de eso y me pregunto algunas veces, y entonces yo mismo me consuelo al regresar a las Escrituras, viéndolo a él ir a ese lugar de Betesda y ver todos esos inválidos y afligidos, y él fue a un solo hombre y lo sanó, estando en un lecho, y se retiró y dejó a los demás. Pero todavía dentro de mi corazón eso me hace, no quite ese ardor. Como quisiera yo hacer algo, ¿verdad? Pero cuando usted es dirigido por Dios, entonces usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Allá había un ángel revolviendo, ¿verdad?, el agua, y Dios fue a un solo hombre, y él le dijo, ¿verdad?, que se le adelantaban allá porque él no podía llegar rápido, otro llegaba primero, y el Señor por su gracia lo sanó. A ese nada más, habían muchos ahí. Entonces, ahí entramos entonces en lo que Dios, en la comisión que da a usted. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que entonces el Señor diga, como lo dijo con Jesús, que él le agradaba morar en él, porque él obedecía todas las cosas que Dios le decía. Entonces, él dijo, no hago nada sin que el Padre me lo muestre. ¿Cuántas personas hay hoy haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios? Y lo hacen, sí lo hacen, pero están fuera de la voluntad de Dios, y entonces no obtienen el resultado, ¿verdad?, que Dios quiere
que sea porque lo hacen por su voluntad, más no por la voluntad de Dios. A usted le parecerá raro y extraño, pero es la voluntad de Dios, porque cuando el Señor iba, ¿verdad? Y allá ella le dijeron, Marta y María, cuando murió Lázaro, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Usted cree que Dios sabía, el Señor Jesús sabía que él estaba enfermo? Sí, lo sabía. Porque él dijo, no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Entonces Dios le mostró que si él iba y oraba por él se sanaba, pero no era la voluntad de Dios que se sanara. Era la voluntad de Dios que muriera. Y después el Señor iba allá y él le dijo, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? ¿Ve cómo es Dios? Él se glorifica a sí mismo con su poder y él le demostró a ella que aunque estuviera muerto, él lo iba a resucitar porque él era la resurrección y la vida. ¿Vio cómo se cumplió la voluntad de Dios para glorificarse a sí mismo? Entonces, si él hubiera ido, él se sana porque él ora y se sana. Pero Dios le mostró que no, que esperara 4 días, que estuviera podrido, para entonces que ellos supieran que él era Dios, hombre, porque lo levantó después de 4 días de muerte. Cuán misterioso es la Biblia, ¿verdad? Ese es el carácter de Dios, ese es el Dios que usted y yo tenemos que conocer. Ese es el Dios que debe guiarlo a usted y a mí. No hacer lo que usted quiera, sino lo que el Espíritu le dice que haga. ¿Cómo se hace eso? Tiene que estar rendido al Señor, tiene que estar consagrado al Señor, tiene que tener una comunión íntima con Dios, para que Dios le pueda hablar y decirle las cosas que usted tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros vemos por las Escrituras tantas cosas que el Señor hizo en su vida, en su ministerio, como él caminó por las calles y aquella mujer que tenía un flujo de sangre le tocó el manto y ella fue sana. Entonces ella fue con fe. Si yo toco el manto de él, seré sana. ¿Quién me ha tocado?, dijo él. El Señor sabía quién lo había tocado, pero él quería que esa mujer le dijera, yo fui, Señor. ¿Lo quiere usted tocar hoy por la fe? Prepare su corazón y hacemos una oración después que terminemos para que usted vea que la palabra de Dios se cumple cuando usted cree con el corazón. ¿Qué enfermedad tiene? Eso no tiene nada que ver. Para Dios nada es imposible. Dios puede levantarlo de una silla de ruedas, porque yo lo he visto. Puede levantarlo de una cama. Puede levantarlo de cualquier cosa que usted tenga, porque Dios lo ha hecho. Y cuando somos testigos de las obras de Dios, podemos hablar con confianza. Podemos hablarle a usted y verá que si usted tiene la fe que Dios demanda, Dios lo hará. Entonces, en una ocasión hubo un hombre ciego que salió de Jericó, y a medida que Jesús pasaba, el hombre ciego clamó, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, y Jesús se detuvo y dijo, tráiganlo aquí. Hermano, Cristo se detuvo, porque Dios iba a usarlo a él para mostrar su poder sanador. Pudo haber habido 100 hombres más que estaban ciegos por el camino. Uno no lo sabe. Quizás el sacerdote diciendo, ven aquí un momento, ¿quién eres tú que levantó al muerto? Nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos. Oímos que tú levantaste a Lázaro, pero Dios estaba confirmando su mesiasgo. Eso es lo que él estaba haciendo, seguramente que sí. Él no iba a hacer lo que los demás le dijeron. Él hacía lo que el Padre le mostraba que dijera, que hiciera. Ahora, yo con frecuencia me he preguntado qué sucede,
Pero si hay un lugar en el que los hombres pueden vivir tan cerca de la presencia de Dios, no es por su escogimiento, es por la elección de Dios que usted viva en ese lugar, en el que su propio intelecto ya no tiene más nada que ver con ello. Es su fe en Dios. Y allá en Sudáfrica, dice él, yo fui retado por un montón de hechiceros. Y parado allí, uno entra en una docena más y ellos intentando poner en mí hechizos, pero Dios los hizo que se quedaran quietos y vieron la gloria de Dios restaurar a los ciegos, cosas, a la gente afligida. Entonces, ¿cómo es que si usted tiene que llegar a Dios? Es por fe que usted tiene que llegarse a Dios, más no en el intelecto, porque ese es trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que usted razone la palabra de Dios, entonces él invalida la palabra de Dios y la deja sin efecto, entonces usted no obtiene los resultados que debiera obtener. Pero cuando usted cree en el corazón, Dios por su palabra se ha obligado entonces a hacer lo que él dice en su palabra, en su promesa, porque usted le creyó con el corazón. Le damos gracias al Señor. Entonces, si usted tiene una enfermedad ahí, yo lo reto a que usted crea con su corazón ahora mismo y usted será sano de esa cosa que el diablo le pone, porque Dios no enferma a nadie. El que enferma es el diablo, y él dijo, la palabra dice que él vino para matar, hurtar y destruir, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces incline su cabeza y vamos a hacer una oración y usted verá entonces el resultado si tiene suficiente fe para creer en Dios, en su palabra y en su corazón, que Dios lo va a sanar. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, testificar de tu presencia, testificar de tus obras, de tu carácter, de tu poder sanador, Señor, cuando creemos, Señor, y hemos visto y somos testigos de que tu poder resurrecto, Señor, esa es la señal de tu resurrección, la sanidad de nuestros cuerpos, porque tú regresaste en la forma del Espíritu Santo y eso fue lo que los apóstoles experimentaron, Señor, cuando tú llegaste en la forma del Espíritu Santo. Y ahora estás aquí presente en este tiempo, creyendo que tú lo haces, Señor. Estamos enfrente de estas cámaras, hablando tu palabra, hablando tus obras, de lo que hiciste, de lo que haces hoy también, Señor. Y te pedimos por estas personas, si están oyendo y están enfermas, que tu Espíritu Santo, Señor, tenga misericordia de ellos y tu poder sanador los pueda restaurar y sean testigos, Señor, de tu resurrección. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es para ti la gloria y la honra, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.